Saludos, aquí está un storytime bien curioso que me pasó hace poco. La historia de cómo llegué a traducir un videojuego al español, donde narraré la historia desde cómo empecé como un fanático del juego, mi trayectoria en el inglés, hasta llegar a hacer la traducción de este juego. Nada más que decir, disfrútenlo. Esta historia se remontaría desde que conocí el juego, insertar otro video. No año recuerdo navegar por el catálogo de Roblox, hasta que vi un anuncio que si no mal recuerdo era algo así. Y como yo era un fan de Plants vs Zombies me metí a probarlo, y de ahí nació el Garden vs Graves, un jueguito de Roblox que predijo los Garden Warfare, y que ha cosechado hasta ahora más de 34 millones de visitas, y aproximadamente tiene 2000 jugadores nuevos a diario. Este juego originalmente era un Plantas vs Zombies, sin embargo el juego fue afectado por el copyright aproximadamente en 2018 o 2019, de ahí porque el juego parece un Plantas vs Zombies de Temu AliExpress. Tras estar en la comunidad por como 3 años, terminé convirtiéndome en moderador oficial del juego, más que nada porque necesitaban a alguien que hablase español e inglés. Y si les soy honesto, me sorprende que haya llegado hasta este nivel, sinceramente pensaba que solo sería un fan del montón, pero bueno, siguiendo el tema. Ya empezaríamos en el año presente, nada más y nada menos que el año 2024, el año más bipolar de mi vida, donde suceden cosas muy sorprendentes y otros bodrios y chuliadas. Básicamente me encontraba estudiando inglés ya que me gustaría sacar una certificación internacional del idioma, para quien no sepa de esto, pues básicamente esta certificación dice que tú sabes hablar el inglés, ya sea hablado, escrito, y cómo lo comprendes al escuchar. Esto te permite conseguir empleo mucho más fácil en el extranjero, incluso aumenta tu empleabilidad e incluso cuánto dinero puedes ganar, o eso es lo que he visto en informaciones. Estos niveles de inglés se dividen en A1 y A2, los cuales serían los niveles básicos, los niveles B1 y B2 serían los niveles intermedios, y los niveles C1 y C2 serían los avanzados. Pues yo actualmente estaría en un nivel B2, el cual es un nivel medio entre intermedio y avanzado. Básicamente quiero aprender más para al menos estar en nivel C1, sin embargo nadie que conozco en la vida real, además de la misma profe de inglés, sabe hablar inglés equivocado. De hecho, fue a inicios de este año, donde fui a una escuela de inglés, en donde me hicieron 2 pruebas de diagnóstico, una fue escrita y la otra ya fue usando mis habilidades hablando. Y bueno, como no sabía algunos trucos, como que podías especificar más, o si te preguntan si has dicho suficiente, tienes que seguir hablando otras cosas, terminé consiguiendo nivel B1. Lo cual ojo no está mal, ya que como dije, jamás he hablado con alguien en inglés, pero ahí la recomendación para los que quieran hacer ese examen. Claro, quería estudiar ahí, todo parecía bien, ya que quedaba cerca de mi casa, eran los fines de semana, hasta que veo el precio, y eran más de $1500. Entiendo el precio pues, enseñan inglés de calidad, pero ni modo, simplemente no me lo podía permitir. Hablaría de más temas relacionados, pero sé que a muchos ya les cansa los temas de estudiar y tal, así que vayamos ahora sí, al plato fuerte. Fue hace relativamente poco, como hace casi un mes, en donde para mejorar mis habilidades en el inglés, y aprovechando que ya tenía digamos, buena reputación entre la comunidad del Gardens vs Graves, fue cuando pregunté si algún día podría hacer la traducción completa del juego al español, y tras hablar un poco con el creador, terminé consiguiendo el trabajo. Alrededor de 57 páginas fueron traducidas. Se tomó esta decisión no solo porque quería aprender más inglés, sino que el juego contaba con la traducción automática fea del Roblox, una tan bodriesca, que hasta tenía nombres ofensivos porque el juego los interpretaba así lemao. Que misiones como sobrevive a los zombies, se llamen sobrevive al brote. Que algunos nombres estaban traducidos a medias, como el mapa Gran Playa de la Barrera, antes se tradujo automáticamente como Gran Playa Barrier. Y otros que ya sonaban más feos como Pared de Coco, Brote de Porta, Partido de la Muerte entre otras traducciones chumiadas que tenía el juego gracias a la traducción automática. Así que era hora de que alguien las arregle, y ese fue mi trabajo. Tomé de inspiración los nombres originales del PVZ, así fue como Frijolero pasó a llamarse Lanza Frijoles, otros ya tuvieron nombre más simple, como Daisy llamándose Margarita, la cual es la traducción literal de Daisy. Otros me las tuve que ingeniar más, como Lightbulb, que en inglés es un juego de palabras, ya que Lightbulb significaría bombilla o ampolleta, pero como bulb significa bulbo, literalmente es un bulbo bombilla. Así que nada más traduje el nombre como bulbombilla. Otros quedaron más raros como Blue Stinger llamándose Araguja, ya que es una mezcla entre arándano y aguja.
Para los zombies fue generalmente más fácil, ya que simplemente era zombie más su adjetivo, como zombie médico, zombie calabaza, zombie cono soldado, entre otros. Aunque claro, también me tomé algunas libertades creativas. Ya que como esto también era una localización al juego, por ejemplo tenemos esta, la skin llamada Grug, ahora llamándose Paquito, o Bob llamándose Bob Esponja, no más para que la traducción no sea simplemente una genérica y ya, poniéndole algunos chistes al español hace que sea más divertido, aunque claro, recomiendo no abusar de esto, y que sea solo para cosas muy superficiales, porque luego la traducción se verá feísima, incluso diría poco profesional. Y así fue como alguien como yo, terminó pasando toda una odisea para finalmente, traducir un juego al español. Algunos dirán que no fue para tanto ya que es un juego de Roblox, pero sigue siendo traducción al fin y al cabo, no por nada traduje alrededor de 57 páginas. Y a los que le interesó la historia, les cuento que la primera versión de la traducción está disponible desde hace unas semanas, así que para los que quieran probarla, pueden checar la descripción, además de algunas cosas extra, sin nada más que añadir, me despido para la próxima.